Actualmente nos encontramos en las ruinas de la ciudad de Panamá la Vieja. Esta ciudad fue construida el 15 de agosto de 1519 por el Imperio Español cuando se asentaron en este istmo, lo cual la convierte en una de las ciudades más antiguas en toda la costa del Pacífico de todo el continente americano, desde hoy en día Canadá hasta el sur de Chile. Sin embargo, como podemos ver, esta ciudad está en ruinas ahora mismo. Entonces, para entender el punto de inflexión de por qué se convirtió en unas ruinas deshabitadas y actualmente en un complejo arqueológico, tenemos que recorrer el pasado y la ruta que los piratas trazaron cuando saquearon este asentamiento original de la costa pacífica de los europeos. Soy Diego Feliu de Panama in Context y actualmente estamos en estas ruinas para hacer un recorrido por el pasado. Un detalle muy interesante sobre el rol logístico y económico que tuvo esta ciudad para el Imperio Español fue el hecho de que la gran cantidad de oro y plata que se estaban excavando en las minas de Potosí, en Bolivia, y también en varias minas en Perú, era movida desde ahí hacia la costa del Pacífico Norte de Sudamérica. De ahí las transportaban en barcos hacia la costa aquí de Panamá la Vieja, por esa área del istmo, y una vez que estaban aquí, todo ese flujo enorme de oro y plata que se estaba moviendo desde Sudamérica lo podían transportar en mulas hacia el Caribe por medio del Camino Real o el Camino de Cruce, dependiendo de si era temporada lluviosa o temporada seca. Y una vez del otro lado, ya sea en Nombre de Dios inicialmente o después en Portobelo cuando la ciudad se fundó, podían, por medio de las escoltas que tenían y el sistema de flotas de tesoro, podían redirigirlas hacia España, lo cual fue sumamente importante. Incluso sin el canal en ese periodo que todavía no estaba construido, podíamos utilizar gran parte del valor y el potencial geográfico que tenía el istmo de Panamá en este continente como el punto más estrecho de las Américas para poder canalizar, digamos, un embudo de comercio en esta dirección y redirigirla hacia Europa, que fue muy importante para el imperio. Sin embargo, ese embudo se terminó convirtiendo en un problema grande también más adelante, porque por toda la predictibilidad de este asunto, los piratas cada vez más empezaron a darse cuenta de que si lograban organizarse de manera militar lo suficientemente grande, entonces podrían asaltar las rutas de tesoro o las mismas ciudades de Panamá la Vieja y partir con un enorme botín. Y eso fue exactamente lo que terminó ocurriendo eventualmente el 28 de enero de 1671. Antes de hablar sobre el ataque, les quiero aclarar un poquito más sobre los puntos fundamentales del Tratado de Madrid de 1670, porque es vital para entender parte de la historia sobre por qué los españoles quedaron tan sorprendidos inicialmente por el ataque pirata. En resumen, fue el primer tratado que ocurrió entre el Imperio Español y el Imperio Británico para básicamente reconocer las colonias y los territorios que tenía cada imperio en las Américas y para un tratado de paz para no pelearse más en el Caribe. Pero hubo una confusión muy interesante en ese asunto porque Henry Morgan alegó después de que no había oído nada sobre ese anuncio del tratado de paz antes de que saqueara Panamá la Vieja. En resumen, eso podría haber pasado, pero en realidad es un punto de la defensa que, aunque lo exoneró para los ingleses, porque los españoles se habían quejado diplomáticamente hablando por el tratado de paz, la violación tan rápida, solo meses después de firmarse el tratado, siempre se ha cuestionado con el tiempo sobre si en efecto era verdad o no. Pero al final del día, en esa época, las noticias viajaban de Europa a América, viajaban en barco por meses de distancia, así que es posible, pero nadie está 100% seguro. Todo comienza en la entrada del río Chagres en el Caribe, en el fuerte de San Lorenzo. Los piratas llegan a principios de enero de 1671 y empieza una batalla hasta que eventualmente el mismo 6 de enero logran derrotar a los defensores del fuerte, cuando ocurre algo un poco accidentado. Básicamente empezaron en un momento dado a tirar flechas incendiarias adentro del fuerte y una de esas flechas, a lo loco,
terminó cayendo encima de los barriles de pólvora dentro de la fortificación. Y bueno, el kabum que ocurrió después no ayudó a los defensores. Entonces después los piratas aseguran las provisiones del área, del fuerte, y las noticias llegan al gobernador de la ciudad de Panamá la Vieja, Juan Pérez de Guzmán, quien da la orden de que básicamente todas las personas que todavía estaban huyendo en la ruta desde el norte hacia Panamá la Vieja, por la ruta comercial, abandonaran los campamentos, hicieran una técnica de arrasamiento de tierra para básicamente quemar las provisiones y cosas que pudieran hacerle la vida más fácil a los piratas. Lo cual los dejó, bueno, más de un poquito miserables a los piratas. Para cuando solamente faltaban 3 días para que llegaran a Panamá la Vieja, se les agotó del todo la comida que habían traído, por lo que en algunos casos, según las crónicas de Alexander Schmeling, un cirujano que escribió mucho sobre lo que ocurrió en la campaña porque estaba con los piratas en ese periodo, se comieron hasta cuero de sillas de montar y fundas y cosas por el estilo porque querían tener algo en el estómago y lo hervían con agua y intentaban comérselo en pedazos para tener algo. Así de hambrientos estaban. El 28 de enero de 1671 empieza oficialmente la batalla de Matasnillo, que fue el último intento de los defensores españoles de impedir que los piratas pudieran saquear su capital. Se fueron a un poquito más al norte, en las afueras de la ciudad, a las llanuras de Matasnillo, por eso el nombre de la batalla, y superaron un poco el número de los piratas. Los piratas, después de que las bajas que sufrieron en el camino entre enfermedades, hambruna y las batallas en el Fuerte de San Lorenzo, perdieron varios cientos de hombres y están alrededor de 1200 los que llegaron a la ciudad de Panamá. Los españoles eran unos 1600, de los cuales 400 eran caballería, 1200 eran los soldados de infantería, pero muchos de ellos eran conscriptos. Y aunque los piratas estaban muertos de hambre en la mayoría de los casos, tenían mucha más disciplina y experiencia militar en ese periodo, después de todo lo que hacían intentando saquear las diferentes fortificaciones del Caribe como grupos antes de, bueno, esta expedición. Entonces ocurre la batalla y bueno, no le sale muy bien. Diezman rápidamente a la caballería, cogen una colina como el punto alto que utilizaban para atacar al enemigo, los piratas, y eventualmente la disciplina empieza a romperse por parte de la infantería y los conscriptos que, bueno, no están acostumbrados a batallas de este tipo y empiezan a escapar. Pero intentando salvaguardar un poco la situación, deciden hacer como una táctica un poco desesperada en la que sueltan alrededor de unos 200 toros, asustándolos, y los demás intentan hacer que hagan una embestida a los piratas para generar caos en su vanguardia con la infantería de ellos. Pero digamos que la estrategia no funcionó muy bien, en gran parte porque la llanura era muy fangosa y los toros estaban asustados y había mucho caos y se hundían porque eran muy pesados y fue un problema gigantesco. Entonces los mosqueteros de Morgan, franceses, también estaban disparando a las vacas y a los toros que estaban en el camino, porque al final del día recuerden que les dije que no estaban comiendo desde hace unos días, así que de repente eso fue casi que un delivery a domicilio de comida. Les muy bien para la moral a los piratas, pero mal para nosotros. Después de la victoria que tuvieron los piratas en la batalla de Matasnillo, empezaron a marchar hacia la ciudad. Pero como les dije, la batalla ocurrió en las afueras, así que no fue por medio de esa batalla ocurrida en la ciudad que se incendió. Hay un cuento que se ha dicho por mucho tiempo de que Morgan no solamente sacó de la ciudad, sino que también dio la orden de incendiarla. Eso en realidad no fue así. Desde los principios de las crónicas de su momento, sabemos que el gobernador de la ciudad, Juan Pérez de Guzmán, él mismo admitió, lo reconoció y lo dejó por escrito, de que él mismo fue el que dio la orden de que incendiaran los barriles de pólvora cuando tenían claro de que los piratas no iban a poder impedir que llegaran los defensores, para que, bueno, no pudieran utilizar la ciudad como base para poder saquear el resto del área del istmo y tal vez saquear un poquito las flotas del Pacífico bordeando por Panamá, porque hay que acordarse que los piratas solían ser un problema del Caribe, no del Pacífico. Ahora que llegaron acá, digamos que estaban rompiendo todos los precedentes que tenían de cómo debían de tratar eso los gobernadores en una emergencia como tal. Así que decidieron incendiar la ciudad y pudieron causarle muchos problemas a los piratas en ese sentido, porque en uno de los detalles irónicos de
Torian, los piratas se convirtieron básicamente en nuestros primeros bomberos, muy motivados en ese momento porque no querían que el incendio se consumiera todas las cosas de valor que se querían robar. Así que por varias horas empezaron a pelear contra el fuego ellos mismos. Después de que apagan el fuego los piratas y empiezan a saquear el sitio, digamos que se quedan unos 28 días más o menos en la ciudad, intentando exprimirnos hasta el último centavo que no se había incendiado e incinerado. Capturan a muchas personas, les hacen rescates, les piden rescates a cambio de entregarlos para atrás. También en muchos casos sospechando que muchos vecinos adinerados del área que no lograron huir antes de que llegaran los piratas tenían sus propiedades y sus joyas, plata, oro, cosas por el estilo, sus fortunas enterradas, así que los torturaban por la información, lo cual digamos que no fue para nada placentero para ellos. Pero independientemente de todo esto, después de unos 28 días, los piratas empiezan a regresarse hacia la costa caribeña porque se les agotaron los 200 vacas y toros que habían logrado acumular al inicio después de la batalla de Matasnillo y necesitaban más provisiones, dado que como la ciudad literalmente la incendiaron para quitarles la posibilidad de tener fácil comida. Sin embargo, los piratas cuando estaban aquí en Panamá la Vieja se hospedaron en, digamos, un convento como este, no este específicamente, que es el de las monjas de la Divina Concepción, pero es curioso mencionar que hace 355 años hubo piratas por esta área. Hoy en día se utiliza para bodas. Después de 4 semanas de ocupación y saqueo, los piratas terminan viajando otra vez hacia el norte. Una vez llegan de regreso al fuerte de San Lorenzo, digamos que ocurre un episodio histórico que nos cuenta Alexander Schmeling en sus crónicas, en parte porque quedó él muy resentido. En resumen, como muchas personas de Panamá la Vieja se lograron huir antes que llegaran los piratas con sus fortunas y por toda la técnica que usaron de arrasamiento en la que quemaron la ciudad, también incineró varias cosas de valor, hubo menos riquezas saqueadas de lo que inicialmente esperaban que iban a terminar encontrando. Pero los piratas igual tienen que repartir su botín, porque si no hay mucho caos. Así que a los piratas de Morgan, en esa área, digamos que quedaron muy disgustados cuando solamente les tocaron 10 libras esterlinas de plata de botín, al menos de la parte que más les tocó a ellos, aparte de lo personal que habían agarrado. Entonces hubo una traición de parte de Morgan en el que antes de que se amotinaran, porque estaban a punto de hacerlo, Morgan se fue con algunos oficiales leales en unos barcos cargados con la mayoría de su botín personal y se fueron hacia Jamaica. Alexander Schmeling y varios cientos de los soldados de los piratas que se quedaron atrás, como pueden imaginarse, no estuvieron muy contentos con ese desarrollo, pero eventualmente marcharon de regreso hacia el Caribe. Los españoles estaban en un estado totalmente caótico, así que no los lograron expulsar en un esfuerzo concentrado, sobre todo porque estaban atrincherados inicialmente del fuerte de San Lorenzo. Una vez de regreso en Jamaica, ocurre todo lo que fue el ejercicio diplomático en el que los españoles se quejaron por la violación al tratado, así que el rey de España se quejó con su homólogo en Inglaterra y dio la orden de arrestar a Henry Morgan. Lo trajeron a Inglaterra para hacerle un juicio, pero no contaban con que se iba a convertir en una celebridad por humillar al Imperio Español, porque bueno, la cultura inglesa en ese momento no gustaba mucho de los españoles, digamos. Después de un par de años en el juicio y que Morgan alegó de que no tenía razón alguna para saber que el tratado se había firmado con poco tiempo antes, considerado lo lejos que estaba de España en ese periodo, él terminan exonerándolo y digamos que como para añadir insulto a la herida, el rey de Inglaterra termina nombrándolo caballero y vicegobernador de Jamaica. Y en otra de esas ironías históricas, una de las funciones principales de Morgan en ese periodo como vicegobernador fue combatir la piratería en las aguas jamaiquinas. Irónico, ¿no? Pero digamos que, para ser un poquito justos, ¿quién mejor que él con la experiencia para desarrollar eso si se pusiera el esmero en el asunto, ¿no? Después de este episodio tan traumático con el saqueo, la población se organizó entre las ruinas y pensaron, bueno, ¿ahora qué? Porque nos exprimieron hasta el último centavo, ¿qué hacemos? Al final de cuentas, la monarquía española mandó a un inspector llamado Antonio Fernández de Córdoba para investigar qué siguientes pasos podían tomar para o reconstruir la ciudad aquí o mudarla a otra localización. Al final optaron por la decisión de mudar la ciudad de este sitio a lo que hoy en día se conoce como el Casco Antiguo, en la localización del, en ese tiempo llamado Sitio del Ancón.
Fue así que el casco antiguo empezó a construirse. La razón por la cual se hizo ahí fue porque el complejo de Panamá la Vieja en realidad no estaba amurallado, era muy abierto, lo cual era útil para el comercio, pero malo cuando ya el peligro era muy constante con piratas. Entonces decidieron cambiar la estrategia, se mudaron a lo que hoy en día es el sitio de Lancôme porque querían fortificarlo más fácil. Eso es una península, las penínsulas son más fáciles de fortificar. Así que una vez ahí lograron impedir, por la gran quema de baluartes y fortificaciones que tenían en el área, lograron impedir que después los piratas se atrevieran a atacar la ciudad de Panamá otra vez. Espero que hayan disfrutado este recorrido por las ruinas de Panamá la Vieja con nosotros y que ahora entiendan un poquito más sobre por qué la ciudad no se reconstruyó aquí, sino que se mudó a lo que hoy en día es el casco antiguo. Síganos en nuestras redes sociales y espero verlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.